imposible no derramar una lágrima sabiendo que el Señor está siendo amoroso, está siendo cariñoso contigo, expresándote y dándote a conocer su forma en la cual puedes tener vida en abundancia. Pero bueno, ya terminamos con las ofrendas. ¡Yeah! Queridos hermanos, ahora mi nombre es Elton Parada, para los que no me conocen. En esta tarde vamos a dar la lección de Levítico. Primero Levítico, pasamos una serie de enseñanzas en las cuales empezamos con Génesis. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿yo por qué? O sea, ¿por qué tanta cuestión en estar estudiando la Biblia versículo por versículo? Y es bien simple, y desde el principio, porque como dice uno de nuestros grandes amigos, también Paco lo ha repetido muchas veces, que si tú entras a ver una película, a los 15 minutos que se va a terminar, no vas a poder entender la trama de la película. Por eso es que estudiamos todo esto. Y ustedes se preguntarán, ¿pero para qué me sirve saber que el Señor creó los cielos y la tierra entre 6 días? Dentro de 6 días las creó y el séptimo día dio el día de reposo. ¿Para qué me sirve eso? Ya estamos en un nuevo pacto. Es como que nos fuéramos a los 15 minutos últimos de la película, porque después no lo vamos a entender todo el contexto del Nuevo Testamento, que en hebreo es el Brit Hadashah, para que ustedes se vayan familiarizando cómo están establecidas estas traducciones y cómo están redactadas las traducciones también. Crea el cielo y la tierra en 6 días y le da un mandato al pueblo de Judá para que repose el séptimo día, ¿correcto? Ok, están poniendo atención, perfecto. Entonces, eso significa, inclusive estamos en Génesis, ¿se lo dio a Judá? ¿A Israel? No, estamos en Génesis. Se lo dio a la humanidad, al mundo existente en aquella civilización. ¿Estamos? Allí fue el primer encuentro del día de reposo. Inclusive ni es el día sábado ni el lunes, porque ya vamos a entrar en otro tema, yo creo que vamos a explicar bien eso, pero eso no tiene nada que ver, porque para el Señor los días son el día 1, día 2, día 3, día 4, día 5. ¿Cuándo es el día 1? Exactamente, día 2, y ya sucesivamente ustedes van entendiendo cuándo es que cae. Por siglos, la entidad israelita, judía, entiende este principio del séptimo día. ¿Y cómo empieza el día? Y esa es la pregunta, es la incógnita que le veo. ¿Para qué me sirve todo esto que Elton está describiendo? Para entender nuestra salvación, para entender después de ser salvos cómo vivir dentro de esa salvación. Cuando estábamos en otras teologías, hay unos que decían que la salvación no se perdía, la otra decía que sí se perdía. ¿Cuál es entonces? Pero tenemos Hechos donde habla Pablo que no podemos, que tenemos que vivir como que si perdiéramos esa salvación. Pero ya vamos a tocar un punto donde cual nosotros, si conociendo la verdad y pecamos deliberadamente, pisoteamos la sangre ¿de quién? Perfecto. Después de eso viene Génesis, habla de los días, viene Noé, hay un diluvio, la tierra tiene que ser acabada para poder regenerarse una vez más. Porque ¿qué sucedía? ¿Qué es lo que sucede para que el trigo dé fruto? Exactamente, ¿qué fue lo que pasó con Noé? ¿Qué murió? Toda la humanidad y la tierra. Para presentar a la nueva familia que iba a poblar toda la faz de la tierra. ¿Estamos bien? Los veo un poco así pensativos, tranquilos, que no estoy enojado. Vamos entonces a Levítico 1 y dice, este es el libro del mandato de los holocaustos. Llamó el Señor a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda al Señor de ganado vacuno, del mismo tipo de ganado abejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor.
Se perdieron esa A. ¿Qué dice? De su voluntad, no es a la fuerza. Y eso es lo bonito de todo esto, que todo esto no es a la fuerza, queridos. Es cuando el Señor ilumina tu mente y comprendes de qué se trata el contexto. Piloto automático. Séptimo día, vamos a reposar. Sukkot, vamos a ir a Sukkot. Shavuot, vamos a celebrar Shavuot. Porque ya entendiste, Dios te dio el entendimiento para hacer todo, para llevar a cabo todas esas ordenanzas. Si su ofrenda, vamos a ver aquí, seguimos. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia del Señor, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Otra cosa que hemos aprendido, y Levítico lo va a decir muchas veces: usted y yo llevábamos nuestra ofrenda. ¿A dónde? ¿A qué parte del tabernáculo? Exactamente, déjenme ver si tengo una foto de su foto. Exacto. Venía Ayrton con su familia, con su becerrito, a la puerta. Y aquí los sacerdotes, según el linaje de, venían, hacían su sacrificio, lo degollaban, ponían la mano. Hay un procedimiento increíble. Vamos a continuar. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego, porque ese fuego lo encendía Dios todos los días. No, una vez lo encendió para la inauguración del templo, y la responsabilidad de que ese fuego ardiera todo el tiempo era de los sacerdotes. Similitud. Cuando entiendes esto de quién es la responsabilidad de seguir amando la palabra del Señor y expandiéndola, ya te abrió la mente Dios, ya conoces las cosas que Dios te está mostrando. Tu responsabilidad es serle fiel a Él cuando ya entendiste. Es la misma similitud, no cambia. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Y lo degollará al lado norte del altar delante del Señor. ¿Dónde estaría el lado norte acá? Si esto está al este, norte es por acá. Porque esto estaba ¿hacia dónde? Hacia el este. Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Si la ofrenda para el Señor fuere holocausto de aves, pongan atención a esto, presentará su ofrenda de tórtolas o de palomillos. Y el sacerdote le ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar, y su sangre será imprimida sobre la pared del altar, y le quitará el buche. Exprimida, me estoy emocionando. Será exprimida sobre la pared del altar, y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas, y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Esa es la lectura de hoy, chicos. ¿Entendieron? Ahora ya entienden por qué tenemos que poner atención desde el principio. Pasamos Éxodo, y Éxodo nos determinó, nos dio instrucciones de todo lo que estoy hablando acá. Esto no es nuevo. Pero si nosotros tenemos ese espíritu, o no puedo mencionar esas cosas, sino decir, esa mala racha de no poner atención y no escribir. Cuando venga una persona a hablarles a ustedes de un Jesús que es parecido a un Jesús que los romanos constituyeron, ustedes se van a ir, como dicen en mi tierra, chuco.
se van a ir en pasear. ¿Por qué? Porque no conocen en sí el origen de su Salvador. Ustedes saben de que Yeshua, y lo voy a decir Yeshua para que más entendamos, es Jesús, pero Yeshua, que ya todos sabemos que Yeshua tranquilos, Él pasó a través de todo esto. Y vamos a continuar con la pequeña enseñanza. Qué bien hubiera sido que no fuéramos a la casa, ¿no? Vamos a entender pasos por pasos. Tenemos que comprender por qué el Señor diseñó las ofrendas de esta manera. Tenemos que entender por qué el Señor hizo el Shabbat. ¿Ustedes creen que la festividad que tuvimos hace 10 días o 7 días era nuestra festividad? ¿Era de quién? Es del Señor, no es nuestra. Chévere sentarse a comer y platicar con todos, pero esa festividad tenemos que sacar la casa por la ventana, porque es del dueño de la tierra, es el dueño de tu vida y de la mía. Después de eso venimos con Noé, quedamos en Noé, ¿correcto? Después llegamos a Abraham. Después de Abraham, ¿para qué quiero conocer yo la historia de Abraham? Por Gálatas 3:29, que si ciertamente tú crees en Cristo, ciertamente el linaje escogido ¿de quién? Y la promesa se ha llevado a cabo. Linaje es esperma, linaje es genealogía, como generación. O sea, tú y yo somos, porque obedecemos a Yeshua, entonces eso significa que somos linaje de Abraham. No lo digo yo, lo dice Hebreos. Y vamos a tocar un puntito en esa cuestión. Ahora, el otro punto bien importante es, llegamos a Abraham. Abraham tiene 3 hijos, Isaac, Jacob, y luego vienen las 12 tribus, ¿correcto? De las 12 tribus salen los hijos, ¿cierto? Los hijos de Jacob, los hijos, y de ahí vienen Israel. Jacob se le cambia el nombre a Israel. ¿A Israel qué significa? Exactamente. Entonces, ¿necesitas nacer en Israel para ser gobernado por Dios? Definitivamente no. Porque muchos egipcios se fueron con el pueblo de Israel para ser gobernados por el rey de reyes. Perfecto. Entonces pasamos a Éxodo. Moisés nos lleva en una trayectoria, nos abre el mar, todos echándonos, tomándonos selfies con las ballenas. O sea, bien culto, increíble. Llegamos al otro lado, estábamos cantando que echó a la mar los que perseguían. Y luego a los 3 días, mira Moisés, no tenemos que comer, no tenemos que tomar agua, loco. O sea, ¿qué onda? Nos trajiste a morir. Una de las cosas que tenemos que aprender, que muchos de los grandes líderes son exitosos porque son humildes, son pacientes. Y es una de las cuestiones que, en lo personal, a mí me hace falta, yo soy bien desesperado. Pero estoy trabajando en mí. Llegamos con Moisés, llegamos al monte Sinaí, sucede lo de Coré, suceden todas estas cosas, pasamos todo eso y llegamos al Levítico. Construimos el tabernáculo, hablamos del tabernáculo, ¿cierto? Construimos esto. Y todas las cosas que están aquí, existe una explicación. Y todo esto que está aquí, Jesucristo lo pasó. Yeshua pasó por todos esos pasos. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Y a quién le tocaba hacer estas cosas? ¿Los sacrificios a quién le tocaba hacer? ¿Al mundo común, a las 12 tribus o a quién? A los levitas. ¿Por qué? ¿Alguien? Becerro de oro. Entonces eso significa que Dios dio una ordenanza de levitas. La ordenanza levítica. Paco, ¿qué otra ordenanza existe? Usted siempre lo ha dicho. Melquisedec. No, el sacerdocio. El orden de Melquisedec. ¿Quién dio esta ordenanza? Exactamente. ¿Quién dio la ordenanza a los levitas? Vamos a minimizar a los levitas porque hay un higher calling, o hay uno más grande que es Melquisedec. Pues puesto que no podemos hacer eso. Ahora vamos a entender lo que Levítico nos está hablando, y es por eso es importante que nosotros, como verdaderos hijos del rey, entendamos la historia como fue escrita y el contexto en como las cosas se llevaron a cabo. Perdón. El libro de Levítico
describe los sacrificios que los israelitas fueron comandados a llevar a cabo. Tras estos sacrificios se construye un sentido de conexión espiritual. Las personas se sentían alineadas con el Señor y el humo que salía hacia el cielo era una representación como símbolo de nuestras oraciones y peticiones y bendiciones a nuestras vidas. La orden de sacrificios le daba a las personas un control espiritual más consciente de sus transgresiones, de sus pecados, de sus faltas, de sus fallas. Las personas se sentían invitadas a la casa de Dios a través de estas ordenanzas, porque habían ritos donde si tú pecabas, tú llevabas tu sacrificio y estabas cerca de Dios. Entonces se cumplían dos funciones: peticiones y bendiciones, y la expiación de faltas o pecados. Pero nosotros pudimos haber tenido este orden de ser sacerdotes y gente santa, la pudimos tener en Éxodo 19, 5, 6. Vamos a Éxodo 19, 5, 6 y a ver qué nos dice. Ahora pues, escuchen esta pequeña orden. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Pero qué creen? Se fue Moisés al monte, hacia la montaña, este men ya murió. Créanos un Dios, Aarón. Nosotros queremos adorar algo palpable. Bueno, dice que echaron el oro por ahí y se formó un becerro, un dios de Egipto. Increíble. La ordenanza de Levíticos está en Números 8:5, donde se consagra el sacerdote para el servicio del templo. Eso quiere decir, como ya lo habíamos dicho, que hay dos ordenanzas. La orden de Melquisedec. ¿Cuál fue primero? ¿La orden de los levitas o la orden de Melquisedec? Y luego sigue la orden de levita. ¿Quién conoce de dónde viene Melquisedec? ¿Qué es Melquisedec? ¿Alguien me puede decir? ¿Es una persona o es una ordenanza? ¿Es una oficina? ¿Qué es? Pero ¿de dónde salió Melquisedec? ¿Alguien me puede decir? ¿Quién conoce? A ver, ¿quién es este Melquisedec? ¿De dónde proviene? Vamos a ver. Vamos a leer Génesis 14. Muy bien. 1. Aconteció en los días de Amrafael, rey de Sinar, Arió, rey de Elazar, que, pongan atención a este nombre, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. Luego nos vamos al 18, 19. Entonces, 17, 18, 19. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. En el capítulo 15 es cuando el Señor le da la promesa que lo hará grande. Miren cómo van las cosas. Ahora pongan atención en esto. ¿Quién era Kedorlaomer? Kedorlaomer era un descendiente de Shem. ¿Quién era Melquisedec? Sem. Eso está escrito en el libro de Yeser, que nos lo dice la Biblia, que busquemos. Cuando dice lean el libro de Yeser, y ahí está la historia de quién es Shem. Pero no solamente era Shem el hijo de quién. Entonces Noé estaba ¿qué? Muerto.
Porque si no estuviese muerto Noé, ¿quién iba a ser Melquisedec? Exactamente. Y ahorita lo voy a probar en segunda de Pedro. No me vean así pero raros, tranquilos. Viene bueno. Es increíble poder entender las cosas que han sido establecidas, y hablaba con mi esposa la otra vez, como el reino, los dos reinos, el reino del sur y el reino del norte, siempre estaba en la Biblia, siempre estuvo en la Biblia. ¿Cuántos leímos la Biblia? Totalmente, todos. Resulta que ahí estaba la división y nunca la vimos. Resulta que aquí estaba Melquisedec y está la cadena de dónde viene Melquisedec. Pregunta, ¿quién fue el primer Melquisedec? Adán, exactamente. Y ahora vamos a entender por qué Kerodam, Shem, Kerodam era rey de Elam. ¿De dónde viene Shem? ¿De dónde viene Elam? De Shem. Elam era el papá del rey que habían matado, era hijo de Shem. ¿Quién fue el que salió a decirle a Abraham: amigo, te traigo vino y pan, no me mates? Era una ofrenda de amistad, porque si se dan cuenta, Abraham también era descendiente del hijo de Shem. Eso quiere decir que cuando Shem nace, el Señor le da a Abraham la oficina de... Exactamente. Y ahora vamos a ver una cuestión bien interesante, porque esto es lo que se preguntaron: ¿quién es Melquisedec? ¿De qué estamos hablando? O sea, qué raro este chavo, me está hablando de algo así bien raro. O sea, ¿yo para qué quiero saber eso? Porque Yeshua es ahora ¿quién? ¿Quién? Por la orden de... Tenemos que saber de dónde viene nuestro Salvador. No sabemos, nos podemos straight away, nos podemos ir del camino. ¿Qué es esto? ¿Quién es? ¿Cómo se obtiene? ¿Quién la da? ¿Quiénes fueron? Estos. Primeramente, es una orden o una posición. Es una oficina como la presidencia. Hoy es Trump, mañana es otro y mañana es otro, pero la oficina siempre queda ahí. El que entra ahí se hace presidente. Después que sale, ya no es presidente. En este caso, en la orden de Melquisedec, morís, el que seguía en la línea. Es un rey que imparte justicia. Rey de justicia. ¿Qué es justicia, hermanos? Torah. En otras palabras, si nos vamos a adjudicar que estamos bajo la orden de Melquisedec, tenemos que impartir ¿qué? Tenemos que ser reyes y destripar otros reyes, ¿correcto? ¿Lo podemos hacer? ¿Quién lo hizo? Exactamente. ¿Y quién lo va a volver a hacer? Porque lo va a hacer, está en veremos. Porque vino a la tierra Jesús como rey de los judíos. No vino rey de los gentiles. Mas sin embargo, cuando entró, el mensajero Melquisedec dijo: yo vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Yo levanto mi mano porque yo soy una de ellas. Se obtiene llenando las características de un rey justo que imparte justicia, que imparte la Torah, que enseña Torah. Y muere el tal Melquisedec. Ahora viene el siguiente. ¿Quién lo ordena? El Padre. Estos son la orden de Melquisedec. Existe una genealogía de quienes tenían estas características. ¿Quién fue el primero? Adán, Set, Enos, Cainán, Mehalalel, Jared, Metusalem, Noé, Sem. Y después Abraham, Isaac, Jacob, transferido a las tribus de Israel, a una tribu en particular. ¿Quién fue otro rey de justicia que conocen en la Biblia? Ustedes, mis queridos cantantes. Exactamente, aquí está escrito también. Después de ese fue Salomón. Porque no hubo otro rey más grande que Salomón con toda su sabiduría y tuvo el reino con paz. Mas sin embargo, infringió, ¿qué? ¿Yeshua infringió la ley?
Por eso es ahora y para siempre Rey de justicia, Rey de paz. Pero ya vamos a entender por qué es que le decimos el sumo sacerdote. ¿Alguien sabe cómo estuvo la transferencia de poderes? Ahora vamos a hablar de eso en un momento. Esto me impactó. ¿Por qué escribí a Noé? Si se dan cuenta, en 2 de Pedro 4 y 5, esta es la nueva versión King James, ¿okay? En inglés. Estas letras itálicas, ¿qué creen que son? Son añadidas. Entonces busqué la otra traducción de la misma nueva versión, New Version, ya ni me sé tantas traducciones que hay. En español, díganme ustedes si esto tiene sentido. For if God did not spare the angels who sinned, but cast them down to hell and delivered them into chains of darkness, to be reserved for judgment, and did not spare the ancient world, but saved Noah, of 8 people, a preacher of righteous. Cura de justicia. Esa es una palabra mexicana, cura de justicia. Predicador de justicia, Rey de justicia. Bringing the flood on the world of the ungodly. Miren esto. Si la leemos así como está, con las letras rojas que son añadidas. Son añadidas. Eso lo dice ¿cómo se llama? El comentario. Y son añadidas estas letras. One of the 8 people que fueron guardados. Podríamos pensar, ok, one of the 8 people. Eso significa que la familia son 7. Entonces, eso significa que son nosotros 7 los que salvaron. Hermanos, esa es una traducción incorrecta. Está mal traducida. Miren lo que escriben en español, en la misma versión, pero en español, más confusa que otra cosa. Porque si Dios no dejó sin castigo a los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos arrojado al infierno en prisiones de oscuridad, los entregó a ser reservados para el juicio. Y si tampoco dejó sin castigo al mundo antiguo, pero reservó a Noé, heraldo de justicia. Yo busqué que era heraldo, mensajero, rey, etcétera, etcétera. Junto con otras 7 personas. Pregunta, ¿es lo mismo que dice la traducción en inglés? Pero si son de la misma, o sea, son los mismos traductores, la misma compañía la tradujo. Pero si dice Noé junto a 7 personas. ¿Verdad? Vamos, tranquilo. Cuando trajo el diluvio sobre el mundo. Entonces, inclusive en sus mismas traducciones se contradicen. Esta es la traducción. Porque si Dios no dejó sin castigo a los ángeles que pecaron, sino que, ese lo añadió, los arrojó al infierno en prisiones de oscuridad, entregados a ser reservados para el juicio, y si tampoco dejó sin castigo al mundo antiguo, pero preservó a Noé, 8º heraldo de justicia. Esa es la traducción correcta. Heraldo, 8º heraldo, 8º rey de justicia, Torah, Melquisedec. Ahí me equivoqué la letra, a ti, por favor, sorry. Cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Hermanos, si usted y yo seguimos con los dogmas antiguos y con la mentalidad antigua, nos vamos a quedar sin cargo, nos vamos a ir a pie, nos va a costar llegar al punto final, que es la reconciliación de las dos casas, porque no vamos a entender por el orden de Melquisedec. ¿De dónde viene? Yo no sé, pero es del orden de Melquisedec. Es como, a mí me pasó esta semana. Hay una aplicación de las cámaras de una marca que nos dieron un entrenamiento hace como 2 meses, algo así. Y pusimos una y la señora quería un montón de aplicaciones en todas las computadoras. Y cuando nos dieron el entrenamiento, bajo la aplicación 2 meses después, hermanos, esa aplicación estaba totalmente diferente. O sea, yo no sabía ni para dónde darle, hasta que le dije, I'm really bad at this. Y la señora se rió y toda la cosa, pero pues bueno, parte del show, ¿no?
Hasta que al fin entendí cómo se movía todo, cómo se ponían los favorites. Esto es lo mismo. Si usted no sabe cómo usar una aplicación, cómo usar la aplicación del pastor de pastores, el rey de paz, el rey de justicia, ¿por dónde nos vamos a ir? Cuando estemos hablando con una persona que es más intelectual que nosotros, que conoce más historia, ¿cómo vamos a darle los hechos? El Señor se va a encargar de eso. Si yo llego a un cliente y le digo, mira, esta cámara como que está mal, ¿qué me pusieras tú? Pues no sé, fíjate, yo creo que te pusiera tal vez una de 1080p, una de 2K, no, realmente no sé. No, yo sí te pongo esto, ¿cuál es tu budget? Decime cómo es tu budget, yo te monto un programa, te monto un sistema y lo hacemos. Ah, claro que sí, este hombre sabe de lo que está hablando. ¿Sí o no? Si no sabemos de lo que estamos hablando, hermanos, tranquilos. El Señor ha sido paciente por casi 2500 años para que aprendamos. Nunca es tarde para aprender. Nunca es tarde para poder ver lo que estaba ahí, como lo hicimos con las 2 casas. ¿Sí o no? Yo hablaba de esto con Paquita, que nunca es tarde. O sea, a veces los odres viejos, cuando echas el vino nuevo, se explotan y no sé qué cosa. Pero yo entendí, claro, porque el Eterno ya te había predestinado desde el principio. Entonces, vienes a encontrar la verdad. Vamos a ver, Heraldo, por si querían verla. No sé si quieren volver a ver ese versículo. Perfecto. ¿De dónde habla acerca del...? Aquí está la genealogía de Melquisedec. Adán, a ver, pues lo asesinó este man. Y luego sigue Seth. El segundo, lléveme la cuenta, por favor, yo soy bien malo para esto. 2, Enos, 3, Caín, 4, Mahalalel, Yer, Enoch, no, se fue con Dios. Enoch se fue, no podía ser el Melquisedec. Matusalem, Lamec, no, murió antes de Noé. Exacto, no, octavo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Él era el octavo Melquisedec. ¿Quién era el otro Melquisedec? Ahí está. Sem. Después de Sem, Arfaxad. De ahí viene Abraham, hermanos. De ahí viene el linaje de Abraham. Y viene después Abraham. Después de Abraham, Isaac, Jacob, y la orden de Melquisedec se va a través de las 12 tribus a la tribu de Judá, llega a David. ¿Quién fue el rey de paz? El primer rey de paz que se conoce en la historia. David. Y luego Salomón. ¿Y ahora quién es? Ya más o menos ahí vamos caminando. Ese es el templo. Vamos a Hebreos 4, 14, 16. ¿Sí me prestas una Biblia, amor? Por favor. ¿Ah, sí? Sí. Aquí lo tengo. Gracias. Hebreos 4, 14, 16. Ahora vamos a entender unos versículos que nos hemos aprendido de memoria que no sabemos ni de dónde venían. Como ya lo vamos a ver en Hebreos, aquí está. Hebreos 4, 14 y 16. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sigamos a Hebreos 5:1. Hoy sí trajeron la Biblia, hay que usarla.
Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Qué es la función de un sacerdote? Presenta la ofrenda. ¿Estamos haciendo eso nosotros? Sí, claro que sí. Estamos orando. Estamos llevando la palabra, es un simbolismo. Pero en sí no se están haciendo los sacrificios que realmente se están hablando aquí. ¿Por qué? No hay templo. Porque Jesús hizo una vez y para siempre. Entonces, 5.1, sigamos ahí. Para que se muestre paciente con los ignorantes. Escuchen esto, ¿para qué sirven los sacerdotes? Para que se muestre paciente con los ignorantes, son los que no conocen y hablan cosas y no conocemos, y extraviados, puesto que él también está rodeado de la debilidad. En otras palabras, el sacerdote de la tierra tenía que hacer sacrificio por su propio pecado y por el pecado de su pueblo para poder ser perdonados, porque también tenía corrupción, a lo que le llamamos. Y por causa de ella debe ofrecerse por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Los únicos que tenemos o que tienen la autoridad para estar dentro del lugar santísimo es Yeshua como sumo sacerdote de Melquisedec, y los levitas en la tierra. Los levitas en la tierra no pueden oficiar en el cielo, porque no hay ningún hombre que ha subido al cielo. Porque ¿de dónde vino el tabernáculo de la tierra? Del cielo. Exactamente. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te engendro hoy. Como también dice en otro lugar, ¿escuchado esto? Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Somos del orden de Melquisedec. ¿Sí o no? ¿Cómo podemos ser el orden de Melquisedec? Entonces teníamos que matar a Jesús, o Jesús tenía que haber tenido hijos. Pero Él vive para siempre. Entonces Él tiene el puesto de Melquisedec para siempre. Entendamos esto que el Señor quiere enseñarnos. Para realmente llegar a ser parte de la orden, somos parte del orden de Melquisedec. No somos los sacerdotes de Melquisedec, llamados Melquisedec, porque hay uno solo, el único que nunca morirá. ¿Moriremos? Ok, Melquisedec, del contexto hebreo, del libro de Hebreos, tenemos que entender que el libro de Hebreos no está hablando de pactos o de renovación de pactos. No, solo porque Jeremías 31 sale en uno de estos capítulos no significa que son cambios de pacto. Significa que está hablando de Yom Kippur, el día de la expiación. De eso se trata Hebreos. Y si no entendemos cómo es que Yeshua entró en este ámbito de Melquisedec, yo no sé por qué entonces decimos que somos de la orden de Melquisedec, si no entendemos estas cosas que Dios nos está enseñando. Por ejemplo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El escritor de Hebreos, ¿quién fue? ¿Quién sabe? Pero lo único que sí sé es que tú, y que estoy certero, tú eres sacerdote para siempre según el orden del Melquisedec. Es Salmo 110, versículo 4. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió a obedecer. Imagínense esto. O sea, que él aprendió a obedecer cuando padeció. Eso significa que los que están siguiendo al Señor vamos a padecer. ¿Quién va a estar firme? Cuando te vengan a tocar la puerta y decir: tú tienes sí, al camión. No, si es de decoración, usted no, mire, si yo ahorita me los quito. ¿Quién sabe? Entonces no estamos bajo la orden de Melquisedec, porque si vamos a ser como Cristo, según Cristo, ¿qué pasa?
Salmo 110:4. Juró Jehová y no arrepentirá. Este es el juramento en el cual Jesucristo fue designado como Melquisedec. Ya vamos a llegar a esa transferencia de poder. Hablando, dice, y Cristo en los días de su carne, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Pregunta, ¿Cristo escribió algún libro? Entonces, ¿qué vamos a obedecer? Claro. Claro, sí, o sea, seamos objetivos. ¿Yeshua escribió un libro? No. Entonces, ¿por qué dice que tenemos que obedecerle? ¿Obedecerle a qué? ¿Cuál es la palabra? Torah, instrucción. Y dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Salmo 110:4. Paquito, ¿me lo puede leer, por favor? Para que no digan de que no, estoy sacando la mano. Se juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Para siempre. Para siempre. Eso significa que yo no puedo traspasar, o en inglés, como dice bien bonita esa palabra, encroachment, traspasar la posición de otra persona que ya está en una posición. Es como que yo esté en una oficina, venga un tal por cual, me saque cuando sabe que el título mío es ese. No, yo me enojaría, lo echaríamos, le daríamos un warning, lo que sea. ¿Qué haría Jesucristo si tú lo quitas de su puesto? ¿Sí me entienden? Porque el Señor está tratando de purificar a su pueblo. Hay tantas cosas que no hemos aprendido. ¿Por qué? ¿Por qué no hemos aprendido? Exactamente. O sea, mi pueblo perece por falta de conocimiento, y por ende te quitaré el sacerdocio y se lo daré a pueblos que nunca fueron pueblo mío. Eso está grueso. Eso está grueso. Vamos a seguir en Hebreos 6, 19, 20. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Shem, Melquisedec, Abraham regresa de la guerra. Aquí hay vino y hay pan. Seamos amigos. Mataste a mi hijo, a mi nieto, pero, o sea, no me vas a matar a mí. Shem era el papá del bisabuelo de Abraham. Eran familiares. ¿Qué clase de lucha cree que tenían? Lucha familiar. Los dos reyes se habían juntado para darle en la nuca a Shem, para desmontar a Shem. Porque la tierra en el tiempo de Sodoma y Gomorra, acuérdense, Lot estaba por ahí, y Dios fue muy paciente con esas naciones, hasta que llegó el día de su desaparición. Desapareció Sodoma y Gomorra. Esta lucha era una lucha familiar. ¿Les suena algo? ¿Qué lucha es la que tenemos? Una lucha familiar, hermanos. ¿Judá? No, ese no es Yeshua. Los cristianos, como no, ese es Yeshua. Y tu ley no me interesa, porque ya tenemos a Melquisedec orando por nosotros, ¿de veras? Y ahí está la lucha entre hermanos. Sigue repitiéndose la historia, Eclesiastés. Todo se repite, todo es cíclico. Por eso el Señor ha hecho las festividades cíclicas, porque si Él hubiese hecho un camino recto, Él sabe, Elton se va a apartar de mí. Tengo que volverlo a Shavuot para que se acuerde por qué estuvo Shavuot, por qué hace Pascua, por qué hace esto, para que no se nos olvide. Es cíclico. El Señor sabe, Él conoce nuestras debilidades, y por eso es que nos está programando para que seamos fieles servidores de Él, no del hombre. Con mucho respeto, a mí no me interesa servirle al hombre, a mí me interesa servirle a Hashem, porque de Él viene la salvación, de Él viene mi salvación para mí, para mi familia y para mis hijos y los hijos de mis hijos. No de un ser humano, no de un ídolo, no de algo que no conocemos y que hablamos y que lo veneramos. O sea, es increíble, hasta muy me puse. Calma.
Oh my God. Esto sí. Estamos calientes por aquí, Hebreos 7:10. Dice. En Hebreos 7:10 dice: porque aún estaba en los lozos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ok, ¿qué significa esto? Abraham le dio el diezmo a Shem. En otras palabras, Abraham, los levitas que vienen de los lomos de Abraham, le diezmaron al rey de paz, al que es el primer orden sacerdotal en el mundo. En otras palabras, todos los vivientes de la tierra vamos a ofrendarle a nuestro rey Melquisedec. Yeshua HaMashiach es el nombre del rey que viene en su frente. Vendrá con el rey que dice Yud He Vai He. ¿Qué dice Paco? ¿Qué significa esa palabra? El que es. Exacto. Ese es el representante al que nosotros estamos anhelando, a Melquisedec. Perfecto, seguimos. 7:21-28 ya lo leímos, ¿verdad? ¿No? Ok. 7:21-28 dice: porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ese juramento, ¿quién lo hizo? ¿Dónde está? Salmo 110:4. ¿Ok? Vamos, seguimos. Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos. Ay, mira qué chévere. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Aarón está sentado a la diestra del Padre? No. Ahora bien, una pregunta: ¿Yeshua puede oficiar en el templo de la tierra? No. ¿Por qué? Exactamente. Jamás Yeshua, si este fuese el templo, jamás Yeshua pasó esta puerta, siendo el rey y creador de toda la tierra. Rompió el velo, dicen, el velo santísimo, el del lugar santo. El velo del lugar santo está como por aquí, ¿cierto? Ese se rasgó, pero la Biblia no dice, y lo vamos a leer en Hebreos, la Biblia no dice que por eso tenemos acceso al lugar santísimo. No, tenemos acceso al lugar santísimo a través de su sangre, a través de Él, nada más. El uno que puede oficiar el perdón de todos los pecados. Porque ¿qué pasaba si un danita pasaba de aquí para acá? ¿Qué pasaba? ¿Saben por qué? Porque Fineas ve a entrar a un ¿cómo se llama? A un man que no tiene derecho a entrar ahí. ¿Qué es lo que hacía Fineas? Los traspasaba, los mataba. Y Moisés y Aarón estaban viendo eso, pero no le dijeron nada. ¿Saben por qué? Porque Moisés y Aarón sabían que hacer el trabajo de él: proteger ese lugar, el lugar del rey. Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Cuando hablamos de estas cosas, hay que aprenderlas bien y hay que enseñarlas de acuerdo como la Biblia nos lo está diciendo. Nosotros sí tenemos acceso al lugar santísimo a través del sumo sacerdote. Venimos a la puerta. Señor, aquí está mi ofrenda, aquí está mi oración. Ok, no te preocupes, yo la llevo. ¿Cuál es tu petición? Sí, quisiera que, que mi hijo se acercara a ti. Ok. Yeshua camina por acá, entra aquí. Mira, papá, hagámosle el milagrito. Hagámosle un milagrito, porque ese es nuestro intercesor, ese es nuestro abogado entre el Padre y nosotros. Nosotros ni sabemos cómo llegar a un príncipe, a un rey. No sabemos el protocolo, la logística. ¿Cómo se nos ocurre que vamos a entrar al lugar santísimo? Imposible. Me pasaron una boda de la princesa, ¿no? Ese protocolo, yo me quedé así, ay, hermano, caramba. Si yo soy así como mero piedra, me meten al bote, como dicen. Seguimos con Jeremías 31:31. ¿Cuál es Jeremías 31:31, queridos hermanos? ¿A dónde está el nuevo pacto aquí en hebreo? 8, capítulo 8:10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Casa del norte. Exactamente, hermanos. Esto lo sacaron ¿de dónde? De Jeremías 31:34.
El escritor sabía exactamente a lo que se refería. Porque esa carta no está escrita para nosotros, está escrita para los hebreos. Nosotros tenemos beneficio de esta carta para poder entender todas estas cosas. Hebreos 10:19. Escuchen Hebreos 10:19. ¿Escuchan? No lo voy a leer todo, pero ese es el pacto. Si quieren lo leemos. Ok, el 8:10 dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Pero, ¿cómo así? ¿Cómo que va a poner cuáles leyes? Pero si Jesús no hizo libros, no dictaminó leyes. O es amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso está en Números 14, queridos hermanos, eso no es nuevo. Cristo estaba refiriéndose a números. Cristo está refiriendo que el mandato que Hashem, el Padre, a través de Jesús, de Yeshua, nos dio es que nos amáramos unos a otros, aunque nos caigamos mal. Mi deber es amarte. Si estás en peligro y sos mi enemigo, yo te tengo que ayudar. Es la ley. Increíble. Mientras nosotros no entendamos este es bello, hermano. Este es como un tesoro que hemos encontrado así como en el desierto y es agua para nosotros. Increíble, wow. Entonces, el pacto no se le ocurrió al escritor de Hebreo, lo sacó de Jeremías 31:31. Sigamos con Hebreos 10:28-29. Esta se pone más buena. A ver, dice: el que viola la ley de Moisés, ¿qué? Por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Entiendan por qué estoy hablando de este versículo. Acuérdense de este versículo. Y tuvieron por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hicieron afrenta al Espíritu del Señor. 28-29. Vamos ya aterrizando. Voy a tomar 10 minutos para poder terminar a la hora. Yeshua vino a la tierra como rey de los judíos. Eso es lo que dice la Biblia, a menos que le queramos cambiar. Pero el mensaje de Melquisedec era: yo vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué vino como rey de los judíos? Porque ya estaba una profecía anteriormente, desde el capítulo 40 de Génesis, cuando Jacob estaba bendiciendo a sus hijos. Judá, jamás se te será quitado el cetro. Y cuando venga el rey o el diplomático o el presidente, tendrás plenitud. Jacob lo hizo. Jacob ya lo sabía. Eso pasó hace cuántos años. Ustedes que son bien letrados en la Torá, ¿cuántos años pasaron en la época de Jacob? 4.000 años. 4.000 años. ¿Cómo es posible que este Jacob sabía lo que iba a suceder hasta... ¡Wow! Es interesante, hermanos, porque si el Señor Yeshua vino como rey de los judíos, ¿cómo es que se va a hacer sacerdote? Y vino en el primer siglo, donde Roma estaba bien metido con todo el templo. Caifás era el mero, ¿qué onda? Venite, vamos a tener una carnita asada, papito. ¿Vas a tener cerdito? Claro, papá. Vamos a tener cerdito a la parrilla. Ranchero, porque el interés era el dinero. El interés era el dinero. Hermanos, ustedes no saben la avaricia que existe en esas grandes personas que lo tienen todo y quieren más. Le preguntan a este señor de, ¿cómo se llama? Del museo de allá que está en Malibu, Getty. ¿Por qué tanta avaricia? ¿Te hace falta algo? No, aún me hace falta más. Más y más y más. Viene. Entonces, ¿cómo es posible que viene como rey y ahora es sacerdote? ¿Cómo? Bueno, ustedes probando, Señor. ¿A quién fue Yeshua para ser oficiado como sacerdote? Juan el Bautista. ¿Por qué no fue de Caifás? Y Caifás estaba en el templo, pues. Porque el templo habían serpientes, estaban confabulados con Roma.
estaban como, ¿cómo se dice la palabra? Destituidos del Señor, porque estaban así con Roma, estaban en la cama con Roma. Por eso viene donde Juan el Bautista, y Juan dice, oye bro, no, o sea, yo soy el que debo ser bautizado por ti. No, hay que cumplir todo lo que está escrito de acuerdo para nosotros. Bautizado, sale como sacerdote, pero el sacerdote no puede ser solamente oficiado, pero también tiene que haber un juramento. ¿Cuál es el juramento otra vez? Salmo 100. Pero tendría que haber muerto el sumo sacerdote Caifás. Pero era de la orden de los saduceos. Cuando vamos a hablar acerca de esta transferencia de poderes, ya es Jesús fue bautizado, salió o es sacerdote, hay que oficiarlo, hay que juramentarlo, porque eso sucede en la vida real, ¿sí o no? Se juramentó Mr. Trump y él dice que fue lo mejor del mundo, que estaba retopada esa onda, pero bueno, hicieron Photoshop. No, mentira, yo no voy a meter en esas cuestiones. Bueno, vamos a Mateo 26:57. ¿26:57? 26:57, Mateo 26:57. Perdón. 57 dice, Jesús ante el concilio. Escuchen esto. Ya sabemos que Jesús fue bautizado, oficiado sacerdote a través de un sumo sacerdote que era del linaje de Aarón. ¿Era Juan el Bautista del linaje de Aarón? Claro. Zacarías era del linaje de Aarón. Y Caifás también, pero estaba destituido por el Señor, porque estaba corrupto, estaba con los romanos. Mateo 5:10 dice, los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Vámonos al versículo 63. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, ¿quién era el sumo sacerdote? Te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Eso nos lleva a Levítico, a Éxodo 28:22. El capítulo 63-64. El versículo 63 y 64. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Padre, al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder de Dios y viviendo en las nubes del cielo. Eso, quítalo ahí por favor. Viniendo, sí. Exacto, sí, viviendo, wow. Viniendo en las nubes del dogma. Viniendo en las nubes de Dios. Eso nos trae, ¿por qué tuvo que confesarlo él? Porque hay una instrucción en Éxodo 28:22. ¿Si me lo puede buscar un poquito? Ya vamos a terminar, 5 minutitos y ya estamos. (28:22) dice, harás también el pecado. Esto de Levítico 5:1, perdón. Levítico 5:1. Levítico 5:1 dice, gracias. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, escuchen esto, y fuere testigo que vio o supo y no le denunciare, él llevará su pecado. Si Jesús no confiesa, tú lo has dicho, y además os digo, está confesando, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Lo tuvo que confesar porque él ya sabía que él era el Hijo de Dios, que él era el Hijo de Dios. Si no lo decía, el pecado de no decirlo iba a estar en él. En otras palabras, iba a estar destituido de ser Melquisedec y no tuviéramos esta conversación. Él tenía que hacerlo porque conocía la instrucción. Después de esto, vamos al 65, Mateo 26:65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, has blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído tu blasfemia. ¿Qué fue lo que hizo Caifás?
se dejó de ser sacerdote, porque hay una instrucción en Levítico 16 que es increíble, que así, wow. Chao, está quemando aquí. Increíble, está bello esto. Levítico 16, ¿verdad? Aquí está. Levítico 16 dice, ¿qué dice Levítico 16? Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos: no descubras vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis. Caifás tenía que morir. Él se rasgó sus vestiduras. Eso significa: yo ya no quiero ser sumo sacerdote, dejo mi puesto. Entonces, ¿qué sacrificio iban a hacer en esa época? El sacrificio de Pascua. ¿Sí o no? Entonces, como Caifás se había rasgado las vestiduras, estaba destituido de ser el sacrificio que se hacía en Pascua. ¿Quién creen ustedes que hizo ese ofrecimiento de sacrificio? Yeshua, así mismo. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos vida, porque desde ese momento fue consagrado como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Inclusive en Éxodo que fuimos a Éxodo 28-22, habla que el Señor le dijo a Aarón: oye Aarón, refuerza. ¿Y cuál fue el juramento perpetuo que fue conjurado en Yeshua? Salmo 110, 4. Miren esta situación. El último, Juan 19, 23. Mucho grito, ¿verdad? Emoción, sorry. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica. ¿Cuál será su túnica? Exactamente, miren lo que dice. Su túnica, la cual era sin costura. Miren lo que dice. De un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mismos vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Pero ¿por qué no la rompieron? Porque dicen: no harían los sacerdotes. Exactamente, quedaba destituido como sacerdote. ¿Pero por qué no sabemos esto? Porque no conocemos el principio. ¿Y porque no estudiamos el principio? Porque no estudiamos realmente y no pusimos atención en las clases de Éxodo. Por eso no sabemos esto. Pero si nosotros somos un pueblo que se rige a través de leyes, de instrucciones para tener vida en abundancia, porque esto no se acaba. Entonces Yeshua dice: aquí estoy, pídeme lo que quieras, porque yo tengo entrada al Padre, al lugar santo. Y eso, hermano, es lo que les quería compartir. Yeshua es nuestro sumo sacerdote. Miren si entienden esta historia. Yehudá Wallis estuvo en el holocausto, y mientras él estaba parado, pasó un hombre que iba a ser muerto, que había sido sentenciado a morir. Y cuando pasó por donde él, le tiró una bolsita. Él rapidito corrió a agarrar la bolsita y la abrió y dijo: es pan, porque no le estaban de comer los alemanes. Y cuando abre la bolsita, ¿qué creen que vio? Tefilines. Los tefilines son unas cositas que usan los hermanos judíos, que se los ponen en la frente, y dentro de eso traen los mandamientos de Dios, y se la ponen como recordatorio de que son parte del pueblo de Dios. Cuando este hombre agarra eso y dice: fregar, ¿por qué no conseguí pan en lugar de esta vaina? Pero, ¿qué creen? Empezó el hombre a usarlas. ¿Y qué creen? Ve un soldado alemán, lo ve y anota el número y los ponen en fila. ¡Número tal por cual! Y se acerca a él y le fue a quitar el tefilín.
se los quitó y hicieron la línea, porque ellos lo que hacían es lo mismo que hacían en todas las antigüedades, en todas las, los asirios, todas estas personas, todas estas civilizaciones, gracias, papito, querían poner, para que no usaran jamás los tefilines, lo iban a matar delante de todos. Y el tefil que se lo ponen acá y dan sus oraciones de gracias y el Señor es bendito y la gloria y la honra y toda la cosa. Él pasa al frente y el soldado le dice ¡pum! Y le dice: perrillo. Si ustedes estudiaron bien los dichos de los brihachas, saben que no les dijo perrillos. ¿Cuál es tu último deseo? Le dice: ponerme los tefilines. Y el soldado se puso así como ¿what? Y mientras él se estaba poniendo los tefilines, estaba haciendo la oración que ellos recitan cada vez. Y iba a ser ahorcado. Y él ya tenía el lazo acá. Y empezó a dar eso, y en la oración sale de que Dios dará mucha vida. Y le dijo: perrillo, le dijo, vida, estás loco, le dice. Hoy vas, ¿sabes qué? Vení, hincate aquí. Lo hincaron, le pusieron 2 piedras y te vamos a dar 25 latigazos en la cabeza. Nadie ha sobrevivido a eso. Bla, bla, bla. Cayó el hombre. Mientras estaban recogiendo los cuerpos, Yehudá lo tiran, y uno de sus hermanos hebreos lo vio que se estaba como si atarantado. Lo agarra, lo aparta, lo tapa y lo tira por el otro lado. Mientras estaba viendo toda la comunidad cómo lo estaban maltratando, una mujer vio de 17 años y se le acerca cuando estaba tirado y le dice: oye, vi todo lo que sucedió, ¿te casas conmigo? Y esa historia la cuenta su hijo. Pero ¿saben cuál es la moraleja de todo? Es que él no se avergüenza de sus raíces. Él tiene identidad. Si nosotros no tenemos identidad, ¿para dónde nos vamos a ir? Si nos avergonzamos a usar esto, no les estoy diciendo que lo usen, esto es personal. Pero si te vienes a criticar a nuestro hermano Judá, sin conocer por qué Judá hacía esas cosas, era para que tú y yo tuviéramos Torah. ¿O tú crees que acuérdense, ¿quién nos dio la Biblia? Los griegos, los romanos. ¿Ustedes no creen que le cambiaron muchas cosas? Hermanos, si nosotros no tenemos la identidad bien clara en cada uno de nuestras mentes y corazones, yo no sé lo que vamos a hacer, no sé hacia dónde nos vamos a dirigir, pero yo en mi casa vamos a servir al Señor y nos esforzaremos a seguir los mandamientos del Señor, porque esa es la vida, a eso nos llamó. Si un hombre así puede estar a punto de perder su vida y nunca dijo: no, yo soy del pueblo de Judá, mátame. No, yo soy del pueblo de Dios, mátame. Hermanos, ahorita estamos en la gloria, pero cuando se acerque la bestia y cuando se acerquen los tiempos en el cual no vamos a regocijarnos en armonía, o hablándole a aquellas personas que existe un llamado más grande que el llamado levítico, sin deteriorar el llamado levítico, estar bajo la cobertura de la orden de Melquisedec.